Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Sí, antes de comenzar con el tema que vamos a ver el día de hoy, por favor, tomar una captura de pantalla, tanto del objetivo como el organizador gráfico que tiene que subir, ¿no? En una sola hoja tiene que ir el objetivo y el organizador gráfico, por favor. ¿Ya tomaron la captura de pantalla? ¿Ya? Y este es el organizador gráfico. ¿Ya? Nuevamente, ¿no? El objetivo y el organizador gráfico. Bueno, vamos a comenzar con las clases del día de hoy. ¿Alguien me puede indicar qué entiende por evolución? ¿Qué es la evolución para usted? Cambio, Ya cambio. ¿Alguien qué más? ¿Qué me puede decir? ¿Algo más? adaptarse, Bueno, cambio, adaptación. ¿Qué más? Transformación. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? Esta palabrita evolución, ¿no es cierto? Son las distintas transformaciones, los distintos cambios que se producen en los organismos con la finalidad, ¿no es cierto?, de sobrevivir o de adaptarse a un medio, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Si las personas no nos adaptáramos, o los individuos, ¿cierto? Plantas, sean estas plantas, animales y el hombre, no tienen esta adaptación, simplemente nos extinguiríamos, ¿no es cierto? Moriríamos. Bien. Entonces, es muy importante este término. ¿Y cómo sabemos nosotros que se sufrieron estas adaptaciones? A ver, Porque en la antigüedad, no sé, un cambio que se nota es que los humanos tenían las mandíbulas mucho más grandes, un cráneo también bastante más grande. bueno, pero ¿qué se llaman eso? ¿Cómo nos se dieron cuenta decir, no, tal individuo pasó esto y ahora es de esta manera, ¿no? ¿Por medio de qué? A ver, o simplemente el hombre vio a otro hombre y dijo, ah, tú cambiaste. ¿Por medio de qué fue? De la evolución. Claro, pero ¿por medio de qué? La evolución es el tema principal, ¿no? Pero ¿a base de qué se dieron cuenta que se produjeron estos cambios evolutivos? porque no eran igual que antes, o sea, no tenían una parte del cuerpo que ellos tenían, o algo Les así, no ayudo. recuerdo. La ciencia que estudia esto es la paleontología. ¿Ya? ¿Por medio de qué por medio de qué hacen los paleontólogos el estudio? De los De huesos los fósiles. fósiles. Ya, muy bien, de los restos fósiles, ¿no es cierto? Gracias a ello, sí, se ha podido observar, ¿no es cierto?, los distintos cambios. Bien, unas teorías evolutivas, ¿no es cierto?, o que están relacionadas con el origen de la vida, nos han indicado, ¿no es cierto?, que posiblemente la vida se originó en el mar. Vean, ¿por qué? Porque encontraron ciertas cosas, ¿no? Similares entre en algunos seres marinos y el hombre, ¿sí? Vean, en fin, ¿no es cierto?
para esto hubieron un sinnúmero de teorías, ¿no? Explicadas no solamente o tratadas de explicar por los filósofos de la época, ¿sí? Hasta las concepciones actuales, ¿no es cierto? Hechas por Darwin, Lamarck y algunos otros eh, evolucionistas, ¿no es cierto? Que tratan de explicar cómo fue este origen y evolución de la vida, ¿no? Sí, por eso es muy importante esta situación. A ver, señorita Cáceres, ¿me ayuda con la lectura de la página número 10, por favor? Ya. Teoría científica sobre la evolución biológica 1. Hasta mediados del siglo, la creencia dominante era que las formas de vida que habitaban el planeta fueron siempre las mismas y que no tenían capacidad de cambiar. A esta corriente filosófica se la conoce como fijísmo y ya desde la antigua Grecia tuvo importantes promotores como Platón. Grecia, 427-347 a.C. y Aristóteles, Grecia, 384-322 a.C. Siglos más adelante fue Carlos Linneo, Suecia, 1707 a 1778, quien con su trabajo sentó las bases de la taxonomía moderna. En ese contexto, para quienes profesaban religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, la explicación de los diversos organismos que existen se encontraba detallada en sus respectivos libros sagrados, la Biblia, la Torá y el Corán, como producto de una creación divina, perfecta y por lo tanto inmutable. Esta corriente, llamada creacionismo, llegó a opacar a otras posturas opuestas, como la del transformismo, defendida de la antigüedad por Anaximandro, Grecia 610-545 a.C., y Empédocles, Grecia 495-430 a.C., y en la era contemporánea por Jean-Baptiste Lamarck, Francia 1744-1829. El transformismo defiende que los seres provienen de un ancestro común que ha ido lentamente cambiando con el transcurso del tiempo para adquirir características útiles que les permiten adaptarse a su medio. Ya, muy amable. Vean, sí, estas teorías de la evolución biológica, ¿no es cierto? Siempre van a estar relacionadas con el creacionismo religioso. A ver, señor Cárdenas, ¿qué era el creacionismo religioso? Que se creía que los humanos fueron, bueno, los seres vivos fueron creados por una deidad. Y eso ya Ya, dependiendo de la región, puede ser Dios, ya, muy bien, ¿no es cierto? Que fue creado por algún ser divino, ¿no es cierto? Ese es el creacionismo religioso. Y aquí nos vino esta teoría del fijismo, vean. ¿Qué significa que las especies son fijas e inmutables? Que simplemente el mundo no cambió, ¿sí? Sino que está estático. Y que las especies que se originaron, ¿no es cierto?, fueron creadas por algo divino, perfectos y estables, los cuales estuvieron o van a estar fijos en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no sufrimos ninguna transformación, ¿sí? Esa es la teoría del fijismo, ¿sí? Vean, aquí también tenemos otro cuadrito, ¿no es cierto? Que el mundo es estático, donde las plantas y animales no cambiaron, ¿sí? Vean, entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros simplemente no hemos evolucionado, sino que los diferentes caracteres que hemos adquirido fueron, ¿no es cierto?, de una generación a otra, traspasados en todos los años. Dicho esto, ¿alguien me puede decir, creen que esta teoría tenga la verdad, sea verdadera? A ver, señorita Altamirano, ¿qué idea tiene? Creo que sí. O sea, supongo que sí. Bueno, a ver, señorita Loor, ¿qué cree usted? Yo creo que sí, Lisa. Bueno, a ver, señor Camacho.
Sí, dice. Yo creo que sí. A ver, o sea, que ustedes creen que nosotros en el tiempo no hemos cambiado nada. Eso dice la teoría del fijismo, ¿no? Que simplemente somos inmutables. Inmutable significa que no cambiamos. Dice, Sí, señor. yo creo que sí hemos cambiado todo el mundo en sí, hasta la tecnología ha cambiado mucho, porque si no, si nosotros no hubiésemos cambiado, no, tampoco hubiese avanzado ni la tecnología ni otras cosas. Exactamente, muy bien. Alguien que tenga otro criterio. Vean. En esta imagen nomás veamos, ¿no? Hay una teoría, ustedes saben, que dicen que nosotros descendemos del mono, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no de cualquier mono. ¿Alguien sabe de cuál especie es? La especie No, de los homo, monos. Estamos hablando de los monos. El simio. el No, simio. no. Verán que dentro de Chango, los monos hay algunas variedades, ¿no? Orangután, No. Que no algunos se sabía. porten Sí. como orangutanes, Chimpancé. bueno, es otra cosa. El primate. El primate es un mono, pero ¿cuál creen que de Chimpancé. todos los, ya muy bien, por ahí ya le doy la vi, del chimpancé, es el que tiene el código genético más cercano al nuestro, ¿no es cierto? Si partimos de esa teoría, ¿no es cierto? Sí hemos evolucionado, ¿sí? Aunque hay algunas teorías sobre la evolución humana, ¿no? Vean, entonces, como decía el señor Roales, si nosotros no hubiéramos evolucionado, ¿sí? Imagínense en qué nivel estaríamos, ¿sí? Para llegar al nivel de ahora, ¿no es cierto? Tenemos que haber pasado por muchas evoluciones, ¿sí? Vean, hay una teoría que nosotros simplemente estamos ocupando el 5% del potencial de nuestro cerebro. No ocupamos el 100%. Si nosotros ocupáramos el 100%, ya no tendríamos ni la necesidad de hablar. Todo sería solo por telepatía. Imagínense, ¿sí? Entonces, parece que en algún momento podemos llegar a eso, ¿no? Pero vean, entonces la teoría del fijismo significaba que nosotros, este ser superior, ¿no es cierto?, relacionada con la teoría del creacionismo, ¿sí? Creó a todos los seres y no hubo, ¿no es cierto?, ningún tipo de evolución. Pero la evolución biológica, como les decía, se relaciona con los restos fósiles, ¿no es cierto? Muchos restos fósiles nos indican, ¿sí?, cómo hemos ido evolucionando. Y aquí hay una ciencia que es la anatomía comparada, ¿sí? La anatomía comparada hace comparación, ¿no es cierto?, con los diferentes eh, cuerpos anatómicos de los animales en relación al hombre, ¿sí? Y vemos que hay semejanzas, pero también hay diferencias, ¿no? ¿Sí? También el desarrollo embrionario. Vean, el desarrollo embrionario, ya cuando veamos embriología, van a ver que las primeras etapas embrionarias somos similares, somos parecidos. Ya después de la etapa maduración fetal, ahí comenzamos a hacer una diferenciación entre los distintos seres, ¿no? Vean, algo muy importante. De aquí, como les decía, nacieron otras doctrinas, ¿no es cierto?, que trataban de explicar sobre esto de lo que es la evolución humana. Y aquí fue que nació Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin, ¿no es cierto?, los principales expositores de la teoría de la evolución. Creo que también hubieron otros autores que trataban, ¿no es cierto?, de, como les digo, de tratar de explicar cómo fueron evolucionando los seres vivos. A ver, señor Burgos, déme leyendo, por favor. Creacionismo. Se llama creacionismo al grupo de creencias basadas en doctrinas
religiosas que afirman que la Tierra y cada uno de los seres vivos que han existido y existen actualmente fueron originados en un acto de creación, ya fuera por uno o por varios seres divinos. En el creacionismo se insiste en los movimientos anti-evolucionistas, como puede ser el diseño inteligente que intenta paralizar el estudio de la evolución biológica. Ya, ¿qué quiere decir esto de los antivolucionistas? Como les decía, ¿no es cierto? El creacionismo dice que Dios nos creó a tal manera como somos ahorita, ¿no es cierto? No hubo ninguna evolución. En cambio, los evolucionistas creen, ¿no es cierto?, que los diferentes seres fueron evolucionando paulatinamente, ¿no? Señor Mora, déme leyendo, por favor. Tipos de creacionismo. Creacionismo clásico. Niega la teoría de la evolución biológica, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Rechazan todas las pruebas científicas. Creacionismo contemporáneo. Antievolución. Utiliza fundamentos de carácter no religioso a partir de descubrimiento o conocimiento de disciplinas permanentes, pertenecientes a la ciencia natural, que se tratan de presentar como si fueran pruebas científicas contra la teoría de la evolución. Proevolución. Cree que la existencia de un creador y su propósito, pero se acepta que los seres vivos se han formado a través de un proceso de evolución natural. Esta forma de creacionismo es un complemento filosófico o religioso a la teoría de la evolución. Ya, muy bien. Vean, aquí clarito dice, ¿no es cierto? Tanto tenemos el creacionismo clásico que dice que la evolución, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, fue por un ser superior, nada más. Pero ya tenemos el creacionismo contemporáneo, ¿no es cierto? Los creacionistas anti-evolución y los creacionistas pro-evolución, ¿no es cierto? Anti-evolución que no creen que simplemente que nosotros hemos evolucionado. En cambio, los pro-evolución ya van un poquito más allá, ¿no? Sí, ellos ya creen que nosotros sí hemos evolucionado, pero siempre vamos a tener ese contenido filosófico, ¿no es cierto? Que siempre va a ser que un ser superior creó o nos formó a cada uno de nosotros. Luego viene esta tendencia del transformismo, ¿sí? Deme leyendo, señor Burgos, por favor. Transformismo. El transformismo es la teoría de la mutación de los seres vivos, que afirma que las múltiples especies vegetales y animales actuales se originaron como resultado de un largo proceso histórico natural de unas pocas especies existentes anteriormente y distintas de las que hoy existen. Ya, muy bien, vean. Transformismo, ¿no es cierto? Vean, aquí ya surge una palabra nueva, mutación. ¿Alguien que sabe qué significa mutar? Cambiar de forma. Ya, muy bien, vean. Esta palabrita mutación se está utilizando actualmente, ¿no? Bastante, y creo que no. Todos deben saber qué significa cuando hablamos del COVID, ¿sí? Han estado diciendo, vean, el COVID ha mutado. Ahora tenemos las variedades alfa, gamma, beta, delta, ¿no es cierto? ¿Sí? Significa que ciertas características, ¿no es cierto?, van cambiando, ¿sí? Entonces, ese transformismo dice, ¿no es cierto?, que las distintas especies fueron cambiando, ¿sí? Fueron cambiando. Bien, imagínense ustedes, si no hubiera habido esta mutación. Según la teoría religiosa, según el creacionismo, ¿no es cierto? Por favor, no voy en contra de las religiones, que se tenga muy en claro esto, ¿sí? Sino que voy a explicar. Porque a veces dicen, no, es que el licenciado dijo eso y a veces va contra su creencia religiosa, por si acaso que aclaro este puntito, ¿no? ¿No es cierto? En la creencia religiosa dice que un ser superior, en este caso Dios, creó la tierra en 7 días, ¿no es cierto? De ahí formó supuestamente nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Hasta ahí, ¿no es cierto? Hubo el hombre, hubo la mujer, Adán y Eva. ¿Ustedes creen que si no hubiera habido esta mutación, cómo seríamos nosotros? A ver, ¿cómo serían? ¿Se han puesto a pensar? Si solo había dos seres, ¿no es cierto? Adán y Eva.
Si no hubiera habido tal vez esta mutación, toditos seríamos iguales. La misma cara, el mismo rostro, el mismo tamaño, mismo color de la piel. ¿Cómo hubiera sido nuestro mundo así? A ver, ¿se han puesto a pensar? A ver, ¿qué hubiera pasado si fuéramos igualitos toditos? A ver, No sabríamos diferenciar quién es quién. exactamente, ¿no es cierto? No podríamos diferenciarnos y se crearía un caos, imagínense. La señorita Cáceres casada con una persona del igualitos, se encuentran por la calle, le dice, hola mi amor, que ha sido otro. Imagínense en el caos, ¿no es cierto? Vean, entonces, ¿no es cierto? Según las evidencias, debió haber habido esa mutación para que de un tronco, ¿no es cierto? Hablemos así, tengamos las diferentes razas. Vean, entonces eso trata de explicar, ¿no es cierto? Las diferentes conceptualizaciones filosóficas, ¿sí? Como les decía, la primera teoría, ¿no es cierto?, sobre el creacionismo, el fijismo y posteriormente lo que es el transformismo, ¿no? Que ya trata de establecer, ¿no es cierto?, esta diferenciación y esta evolución biológica que debió haber entre las distintas especies, ¿sí? Vean, por eso, básicamente esta primera parte y casi todo el año se basa en concepciones filosóficas, ¿no? De los distintos autores. Vean, aquí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, Aristóteles, creador de la teoría fijista. Supone que las especies son fijas e invariables, que ya vimos en el tiempo, y han existido tal como son desde la creación del universo. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Que nosotros simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? No hay ningún cambio. Que desde el primer ser, si hablamos de la creacionismo, ¿no es cierto? Adán y Eva somos iguales hasta ahorita, ¿sí? Ya Lamarck, ¿no es cierto? Y Darwin, como les decía, en la teoría evolucionista, ¿no es cierto? Lamarck dice, se supone que la necesidad modifica el órgano y esas modificaciones se heredan a los hijos produciendo cambios evolutivos. En cambio, Darwin supone que todos los individuos de una especie son iguales, así que los mejor adaptados son los que sobreviven y producen descendencia, y los menos adaptados son eliminados. Vean, estas dos teorías, tanto de Lamarck, ¿no es cierto?, como de Darwin, tienen algo de similitud, ¿sí? Aquí, Lamarck, si no hay cambios, el organismo muere. Y acá, en cambio, ¿no es cierto?, el que no se adapta también muere, ¿sí? Ya vamos a ver en mayor profundidad estas dos teorías. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Bueno, vean, esto como les decía, estas teorías científicas sobre de la evolución, siempre vamos a tener esas tendencias filosóficas, porque los primeros evolucionistas, ¿no es cierto? Hablemos así, o que trataron de explicar el origen de la vida, fueron los filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, en fin, todas estas personas trataron, ¿no es cierto?, de explicar esta situación. ¿Sí? Bueno,